¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya los dejo en este día con este último reporte sobre la actividad de la doctora Claudia Sheinbaum allá en Brasil en el grupo de los 20, donde pues propone hacer política para construir paz y otro tema también muy importante que nos lleva a que el proceso electoral en el Poder Judicial va según un resolutivo de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, así que nos vamos rápidamente con cada uno de estos dos temas importantes. Espero su poderosísimo like en este espacio, @sociedades de pensamiento, con un servidor Carlos Monroy, espacio que es de ustedes, lo mismo que en TikTok, donde me encuentro ahí como @monroe-her, y desde luego en otras aplicaciones como siempre en Facebook y algunas más. Pues bueno, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, presumió ante miembros del grupo de los 20 las recientes reformas constitucionalmente aprobadas en México, la del Poder Judicial, muy en lo particular, pero también la igualdad sustantiva de las mujeres y el reconocimiento pleno como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Dijo la doctora Sheinbaum en mi país, ante todo el pleno del G20, dijo, en mi país el pueblo de México ha decidido llevar inclusión, igualdad, democracia y justicia a ámbitos que no imaginábamos antes. Desde nuestra perspectiva es mejor promover la inclusión y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública. Eso sí es libertad, comentó en su segunda intervención en el panel que ahora se le llamó Reforma de las Instituciones de Gobernanza Global. Sheinbaum señaló que se vive una era de profundos desafíos, cambios, al menos en lo que se refiere al medio ambiente, la justicia social y la construcción de la paz. Por ello, dijo, debemos insistir, debemos parar la economía de la destrucción que no nos lleva a ningún lado más que al sufrimiento de los pueblos. El sistema multilateral y el respeto al derecho internacional han perdido fuerza y hay falta de respuestas profundas en las acciones de las instituciones internacionales. Las absurdas guerras deben detenerse y para eso sirve la política. Y aquí nos sentamos para hacer política, les dijo a los presentes, para construir la paz y proteger a los desprotegidos, a los que sufren más, que son los pueblos de muchas naciones en el mundo, y añadió que no todo debe ser mercancía. Los pueblos tienen derecho, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho humano a la alimentación saludable, la educación, la salud, y esa solo puede garantizarse por la responsabilidad que deben asumir los estados. Añadió que el grupo de los 20 o el G20 tiene la capacidad de contribuir para avanzar hacia una reforma de la gobernanza global más representativa, inclusiva y transparente, eficiente, democrática, eficaz y responsable, como una crítica, digamos, velada allá hacia la ONU o a la Organización de Estados Americanos. Recordó además que el presidente, o nuestro querido presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador, hizo la propuesta de ampliar el número de asientos a regiones que han estado representadas como África, América Latina y el Caribe y los pequeños estados insulares. Esto corresponde a la inclusión, al reconocimiento de naciones como iguales y una verdadera posibilidad de alcanzar soluciones a una visión más democrática del mundo. Democracia, inclusión, libertad y justicia guían esta propuesta. Por eso añadió que se debe construir una paz duradera, dejando afuera cualquier forma de discriminación y elevemos la inclusión, la libertad y la democracia a los mayores ámbitos posibles para construir paz que alcance el progreso sustentable con justicia. Ya nos platicará la doctora Sheinbaum durante su conferencia mañanera cómo le fue, qué opiniones tiene adicionales a estos dos eventos o estas dos sesiones plenarias a las que hizo acto de presencia. Nosotros nos vamos por lo pronto con la cuestión de este proceso electoral del Poder Judicial. Va hacia adelante. Textualmente les voy a leer un resolutivo que se hizo de parte de Felipe Puente, magistrado, de esta manera: estamos en un proceso electoral en marcha y no es viable detenerlo. Con este argumento y por mayoría de 3 votos contra 2, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación aprobó una sentencia que autoriza ya al INE, al Instituto Nacional Electoral, a seguir adelante con la organización de la elección de personas juzgadoras programada para junio del próximo año 2025. El proyecto, les decía, es del magistrado Felipe Fuentes, fue aprobado con los votos de la magistrada presidenta Mónica Soto, el magistrado Felipe de la Mata y el magistrado ponente Felipe Fuente, quienes consideraron que esta sentencia busca ya dar certeza de plano a las autoridades electorales y a la sociedad en general respecto a las elecciones, a los comicios en los que se pretende elegir a 881 jueces, magistrados y ministros. La resolución entonces deja sin efecto decenas de suspensiones otorgadas por jueces de distrito en contra de las actividades tendientes a esta elección del próximo 2 de junio, y la sentencia pues se emite a raíz de dos recursos, uno interpuesto por el propio INE el 13 de noviembre, en el que se solicita una medida de protección provisional para garantizar que la institución pueda darle continuidad al proceso electoral, y otro que interpuso por su parte la mesa directiva del Senado de la República el 25 de octubre, solicitando a su vez un pronunciamiento tendiente a garantizar en tiempo y forma el cumplimiento de las funciones del Senado, institución a la que corresponde precisamente la convocatoria y otros procesos relacionados con la elección de las personas juzgadoras. En sus acuerdos finales, cheque bien esto, la sentencia señala lo siguiente: es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de alguna de las etapas a cargo del Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y de todas las autoridades competentes que participan en su organización y preparación. El Senado de la República, el INE y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas de este proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de la República, por lo que ninguna autoridad, poder y órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del proceso electoral extraordinario. En esta discusión, en este debate, los magistrados Fuentes y de la Mata argumentaron que es inviable que por la vía suspensiva o cautelar se pretenda suspender un proceso electoral que ya ha sido convocado por las autoridades competentes y que de hecho se puso en marcha ya desde el pasado 23 de septiembre. De la Mata detalla que además hoy en día se cuenta con dos antecedentes muy importantes para llevar a cabo las elecciones. Por un lado, la reforma denominada como de supremacía constitucional, que blinda la reforma constitucional de la que derivan estas elecciones, y por otro lado, las resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en su momento en contra de dicha reforma. Mónica Soto, la presidenta de la Sala Superior, argumentó que el Tribunal Electoral tiene facultades para resolver cualquier controversia relacionada con procesos electorales y esta no es la excepción. Nuestra función, dijo, nos impone el deber de remover cualquier obstáculo legal o procesal que impida a las autoridades ejercer su función y cumplir con lo que constitucionalmente les está ordenado hacer. Los argumentos en contra vinieron de parte de Yanine Otalora y Reyes Rodríguez. Votaron en contra de la resolución y presentaron votos particulares, argumentando que el Tribunal Electoral no tiene atribuciones para revocar resoluciones de jueces de distrito que por la vía del amparo han emitido suspensiones en contra de este proceso electoral judicial. Pues así están las cosas. De todas formas, el pasado 23 de octubre, la Sala Superior del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una acción declarativa solicitada por la presidenta del INE, la señora Guadalupe Tadei, para dar luz verde a los trabajos. Dicha acción declarativa también fue aprobada con los votos de Soto, Fuentes y de la Mata y el rechazo de Otalora y Rodríguez. Sin embargo, dicha resolución fue considerada insuficiente por algunas consejeras y consejeros electorales del INE, que decidieron mantener en pausa el proceso electoral. Pero ya con la nueva resolución aprobada la noche de este lunes,
el INE podrá levantar la pausa y continuar con los trabajos de la elección judicial cuando faltan exactamente 194 días para la jornada electoral. La semana pasada la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que ya existe un acuerdo entre todos los integrantes del Consejo General para reiniciar a más tardar el próximo miércoles 20 de noviembre, es decir, que la reforma al Poder Judicial va. Gracias.